Aquí está don Jaime de la CUT. Don Jaime, bienvenido. Qué placer tenerlo en consideración para que hablemos de esa expectativa que tiene el sindicalismo, los obreros, los trabajadores en el país con ese incremento para el 2023. Muy buenos días. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, en efecto, estamos ante un panorama de unos retos enormes frente a la falta de productividad de la nación, que el deterioro de la industria, el deterioro del sector agropecuario, y ante unas condiciones como esas, pues hablarse de incrementos del salario mínimo cuando las políticas aplicadas han sido menospreciar el valor del salario, se vuelve bastante complicado, y mucho más con los índices de inflación en el cual nos encontramos. Realmente tenemos grandes retos allí frente a la pérdida tan enorme del poder adquisitivo del salario. Muy bien, profe Chucho, Jesús, que siempre nos acompaña. Se habla, el mismo gobierno ha dicho a través del DANE que quedamos cortos este año con ese 10%. ¿Usted creería que qué incremento podría tener en porcentaje ese salario mínimo para el año entrante? ¿De 10 a 12, 12 a 14, por encima del 15? ¿Y si sería por decreto o ve muy lejana la posibilidad de un acuerdo para que sea concertado? Bueno, son tiempos confusos por tres razones. Primero, porque la inflación está desbocada. 11,44% es una inflación anual muy elevada. Segundo, porque la economía viene o va a perder impulso. Hay un panorama mundial muy complejo, muy difícil, y de alguna manera están los bancos centrales de todos los países subiendo las tasas de interés, y eso va a generar una especie de desaceleración global, y eso pues nos va a afectar a nosotros. Pero tercero, porque adicionalmente pues algunos rubros de la inflación que golpean fuertemente al salario, como por ejemplo la inflación de alimentos, pues ha sido muy fuerte. Pero el problema, ¿cuál es? Yo creo que tenemos una especie de acuerdo colectivo implícito, que es el siguiente. Subimos la inflación anterior para recuperar el poder adquisitivo. Así que si la inflación cierra en el 11, el salario mínimo tiene que por lo menos recuperar el poder adquisitivo. Sí. Habitualmente intentamos compensar además con un incremento en la productividad. Si la productividad en la economía crece el 1%, entonces subimos no el 11, sino el 12, ¿cierto? Si crece el 2, pues subimos el 13. Yo creo que en momentos de estos, pues todo el mundo desea que sea más el aumento, pero tiene costos. Tiene costos, si los aumentos van a ser superiores a ese 12-13%, pues habría primero algunos costos en términos de desempleo probablemente, porque la economía pues se va a resentir, probablemente en informalidad, es decir, algunas personas que tienen su vinculación laboral podrían pues tener dificultades y entonces pasarían al mercado informal. Y entonces en este momento lo que uno dice, hombre, ojalá que seamos cautos, ojalá que nos movamos como los patrones históricos que hemos tenido, a unas sabiendas de que creo que es el tema más angustioso que está tocando todos los hogares. Mi conclusión, resumiendo, pues es, la regla que tenemos es una regla punto de partida sano. Hay que recuperar el poder adquisitivo y tenemos que lograr que el aumento del salario sea por lo menos lo que la inflación fue, más todos los beneficios que surjan de la productividad. De ahí en adelante tiene costos. Y hay que ver qué se hace. Pero bueno, con esto no caemos en un círculo vicioso, pues el año pasado el incremento fue del 10% con una inflación que se desbocó, también teniendo presente ese poder adquisitivo. ¿Usted cómo lo ve, presidente? ¿Usted también está de acuerdo con esa cautela o con que ese porcentaje debe ser superior al 12%? El problema que tenemos es la depreciación del valor del salario, que no compensa con los índices de productividad. Ahora estamos en una escala de productividad bastante bajo, según los últimos índices es cerca del 1%. Entonces eso no es suficiente para que compense unos verdaderos salarios. Pero el problema no es de los trabajadores y del salario, el problema es de la producción nacional altamente deteriorada, precisamente porque son más que todo las multinacionales, el capital extranjero, quien está produciendo en Colombia. Nosotros teníamos importaciones por allá en los 90 de 700.000 toneladas de alimentos cada año, mientras que ahora se importan
14 millones de toneladas de alimentos. Entonces estamos con el sector agropecuario quebrado. Asimismo, el sector industrial ha tenido grandes pérdidas, la producción nacional propiamente dicha. Ahí estamos ante ese problema. Yo creo que no puede ser los trabajadores, que son los que han pagado siempre, los responsables de que no se recupere esa pérdida tan enorme del poder adquisitivo ante una inflación del 11.4%, pero solamente en el sector medio, porque los sectores menos favorecidos es más o menos del 15%. Entonces estamos ante una realidad donde tenemos es que potenciar la producción propiamente nacional, que haya empleo nacional y a la par con eso la recuperación del poder adquisitivo del salario. Nosotros no tenemos unas cifras de propuestas exactas, estamos viendo los diferentes indicadores de cuántas van a ser las propuestas, pero sí creemos que debe superar el 10% frente a toda esa pérdida tan continua del poder adquisitivo. Profesor, estamos justamente en un momento en el cual llegó un gobierno que claramente es muy aliado y muy amigo pues, de las centrales obreras, de los sindicatos, que por décadas pedían obviamente que llegara un gobierno afín a ellos para ese tipo de ideas, para lograr esos incrementos. ¿Se logrará concertadamente, creen ustedes, o va a ser por un decreto, que incluso es uno de nuestros temas de sondeo y lo vamos a ver la gente qué opina? ¿Será este un año en el cual otra vez se logrará concertadamente o será por decreto, como estamos viendo ciertas decisiones, incluso críticas del propio Banco de la República que siente a veces que los pueden llegar a intervenir? Estamos igual en un ambiente medio caldeado. Ojalá que fuera por consenso, que fuera por acuerdo. Yo creo que siempre le convendría al país. Pero las cifras son difíciles y duras y en consecuencia pues la probabilidad de que se llegue a un acuerdo rápido es relativamente, no es muy alta. Yo creo que el punto que hay que señalar aquí es que el gobierno tiene tres tareas fundamentales. Una que pudiera asociarse a la expresión deuda social. Es decir, yo creo que es necesario que haya mejores condiciones de vida para los colombianos. Y yo creo que eso es un punto fundamental en toda la discusión. Pero segundo, tiene restricciones fiscales para poder operar. Y tercero, necesita mantener el dinamismo, que me parece que usted señala muy bien. Entonces es un equilibrio que ojalá que sean sabios para tenerlo, que las finanzas funcionen bien, que se generen condiciones mejores de vida para los colombianos, pero que también seamos capaces de empujar fuerte la economía, porque el verdadero logro social que podemos tener es una combinación de medidas sociales buenas con crecimiento. Sí. Entonces, yo creo que hay que pensar con alguna cautela, pues el punto. O sea, la cautela consiste en esto: hay que reponer el poder adquisitivo, eso no tiene ninguna duda, y en la medida de lo posible todo lo que es la productividad tiene que trasladarse ahí. Pero ojalá que seamos cautos para que más bien el gobierno pueda dedicarse a empujar, ¿cierto?, su reforma, que va a tener posibilidades de acciones sociales. Es una reforma para pagar la deuda social. Así es. ¿Cierto? Y al tiempo que sea capaz de un impulso vigoroso a la industria y a la agricultura, que me parece muy prudente lo que usted dice. Entonces el punto exacto es muy difícil de encontrar. Ojalá que como sociedad lo encontremos más bien por acuerdo, que no por decisión final del gobierno. Profesor, pero ese punto, llegar al acuerdo, ¿necesariamente pasa por el IPC? Hay que mirar siempre ese referente para establecer el salario. Por una razón muy elemental, porque es que cuando cualquiera de nosotros o nuestra familia va a mercar, el IPC le eleva el valor del mercado. Y como sociedad yo creo que tenemos un acuerdo que es bueno. A mí me parece un acuerdo razonable que le compensemos el incremento del IPC a las personas en el salario. Eso me parece que es pues yo diría un elemento de política buena, ¿cierto? Porque lo que está diciendo es el sufrimiento que genera la inflación, pues estamos dispuestos como sociedad a compensarlo a través del aumento del salario. Entonces sí, está vinculado al IPC en muy buena medida. Presidente Jaime, ustedes desde las centrales obreras también han sido muy cautos, usted hace un análisis muy claro, muy ponderado, que el tema no es salir a la loca a decir una cifra, sino también analizar lo que dice el profesor. Pero me llama la atención lo que decía Juan Carlos Castaño ahorita, esa expectativa del gobierno, un gobierno amigo que llega con las banderas de las centrales obreras. ¿Cómo se han sentido ustedes en estos 2 meses largos de gobierno con respecto a esa expectativa? ¿Y cómo lo ven? Porque es el primer examen que tiene el gobierno frente a un tema que siempre
las centrales debatían, nos dejan afuera de la discusión, nos llaman, se arma la farsa, se arma a sentarnos a conversar un mes y final sale por decreto. ¿Qué expectativas hay con eso? A ver, indudablemente, pues es evidente que hay una gran mayoría del sector de los trabajadores que estamos organizados que apoyó este gobierno. Indudablemente también hay que reconocer que hay unos virajes enormes, porque la política que veníamos hasta el anterior gobierno era una política, llamémoslo así, de extrema derecha, exacerbada hacia los intereses de los más poderosos. Y lo que es de presagiar es que con esta política social de la cual se ha planteado y por las razones por las cuales se subió al poder Gustavo Petro, que fue lo que hizo fue recoger toda esa gran movilización que hubo desde el 2019 hasta el 2021, eso fue lo que hizo Petro. Y entonces ahí están recogidas todas esas reivindicaciones no solamente de los trabajadores, sino del pueblo en general, en el cual estaban en el pliego de peticiones, el pliego que llamamos pliego de emergencia. Ahí están todas esas iniciativas, el pliego en el cual se estaba planteando los temas de la productividad. Pero hay cierto escepticismo también en algunos sectores, es en cuanto a las posibilidades reales, porque no es lo que la gente quiera oír, sino lo que debe oír frente a lo plausible que puedan haber algunas reformas. Algunos consideramos en particular que hasta que no revisemos ese modelo en el cual se bajaron los aranceles, con la política de libre comercio, se aumentaron las privatizaciones y con todo ello están estancando y más que estancando, retrocediendo el desarrollo propiamente nacional. En detrimento de lo nacional, están favoreciendo el extranjero. Si esas políticas no se revisan, que es lo macroeconómico precisamente, yo mucho me temo de que por muchas reformas que se piensen realizar, estas van a quedar solamente a un nivel que no van a tocar la parte estructural. Es indudable que un gobierno de esta naturaleza pues debe ser mucho más receptivo para que se contemple eso de la recuperación, pero efectiva, del poder adquisitivo del salario. 6:51 a.m, estamos en conversación con Jaime Montoya, presidente de la CUT en el departamento de Antioquia, con Jesús Botero, quien es profesor de la Escuela de Economía de AFIT, y sobre este tema estamos consultando a nuestras audiencias. Vamos a conocer los resultados parciales del sondeo y algunos comentarios que tenemos en las redes sociales. Miremos, así está la opinión a esta hora de la mañana en Twitter. ¿Cuál cree que será el alza del salario mínimo para 2023? Un 28,4% dice que cree que estará entre el 12 y el 14%. 18,2% dice que estará entre el 15 y el 20%, mientras que la gran mayoría, el 53,4%, dice será por decreto. Pero miren, esto es en esa red social y el Facebook dice que entre el 12 y el 14 el 29, 15 y 20 el 20% y también mayoritariamente muchas personas piensan que será por decreto con un 51%. Y ahora veamos Instagram. Ahí dice que entre el 12 y el 14%, el 21% piensa que sería esta posibilidad, entre el 12 y el 14% del alza, entre el 15 y el 20% del alza lo cree así un 16% de las personas que participan en nuestro sondeo y un 63%, vea usted, cree que sería por decreto. La gran mayoría. Hay algunos comentarios. David Amaya nos dice, la inflación acumulada de este año va en 10% aproximadamente, en esos 3 meses debe llegar por ahí al 12,5% y por eso es más probable que ese aumento esté entre el 15 y el 20%. Como los empresarios se van a empezar a quejar por la reforma, lo más seguro es que sea decretado. Es la opinión de David Amaya. Mire la opinión de Johan David Medina. Dice, el salario mínimo es un índice a partir del cual se calculan muchos otros cobros. Pensar que aumentarlo bastante es la solución es como creer que el perro algún día se va a alcanzar la cola.
El mire- profe Pablo Sí, ¿qué dice el profe? hacen lo mismo que todo gobierno en campaña, defienden partidos e ideas, en el poder hacen lo mismo, apretar. Mauricio Gómez Vera, habitual colaborador, dice: el alza del salario mínimo debe cubrir por lo menos la inflación, como dicen los invitados, y esa va a estar por el lado del 14%. Habrá que ver qué tan irresponsable es el gobierno de Petro para subirlo muchísimo más de eso, sabiendo que con sus políticas económicas va a generar una recesión en el 2023. Eso dicen las audiencias, los que nos ven a esta hora y que muy gentilmente hacen este programa de televisión con su participación. Pues es que a mí me parece un punto importante lo que ha indicado el Banco de la República, algunos analistas del banco, profesor Jesús, y yo quiero preguntárselo a usted porque indican una posibilidad de que ese incremento de salario sea por regiones, o sea, que sea diferente dependiendo también de la productividad de cada región. ¿Usted cómo ve esa propuesta, ese estudio? Sí, han habido propuestas en tal sentido y de alguna manera es un cambio institucional profundo que yo creo que es muy difícil que vaya a ocurrir en el horizonte corto de tiempo. Yo creo que de alguna manera el punto es como este. Tenemos que tomar una decisión rápida, ya estamos. Claro, ya estamos en conversación. Mejor dicho, ya estamos en la recta final del año. a 2 meses. Ya parece bastante claro el nivel de inflación con que vamos a cerrar. La inflación hoy es 11,44, va a cerrar en 11%, 12. un poquitico más, un poquitico menos, pero va a estar en el orden del 11. Entonces, yo creo que lo que tenemos que pensar colectivamente, tenemos que pelear es contra la inflación, porque es que la inflación es el peor enemigo. Mire, uno que subió un aumento importante del 10 y la inflación va a ser el 11, ya está perdiendo uno, ¿cierto? Así Entonces, un aumento muy grande del salario de pronto contribuiría más bien a darle más herramientas a la inflación. Entonces, garanticemos que cubramos el costo anterior, que recuperemos el poder adquisitivo, no podemos perder el poder adquisitivo, yo creo que es una muy buena regla de país, ¿cierto? Intentemos por todos los frentes enfrentar la inflación, es decir, subiendo con moderación el salario por encima de lo que dije ahora, que es básicamente inflación más productividad, más que yo creo que las dos cosas son mejor dicho, un buen acuerdo de sociedad. Intentemos ser cautos en salir de ahí, en subir de ahí, para que todo el país esté enfrentado a la inflación como su gran problema. Si somos capaces de darle la curva a la inflación y llevar la inflación a niveles del 7, del 6, del 5, nos vamos a beneficiar todos. Y como tú decías ahora, el problema de un aumento excesivo del salario es de alguna manera un elemento que le mete más leña al candil de la inflación. Entonces, en esto hay que ser es como cautos, es decir, intentemos ser cautos en un momento histórico muy difícil, de alta inflación y de posible bajo crecimiento, garantizando eso sí, que las familias tengan por lo menos el mismo poder adquisitivo que tenían antes. Esa es como la visión. Más cambios es muy difícil, creo yo. Bueno, o sea, aquí el tema está planteado, doctor Jaime, de la CUT, de los trabajadores. El profe dice, hay que ser cautos. Usted dice, el tema también pega con productividad, el tema pega con política global y el modelo que apenas están sacando y armando, se plantea una reforma, todo está súper subido, los huevos a más de 500, servicios públicos disparados, el tema de las inversiones que usted dice, se están yendo unas, dice el gobierno, llegando otras, pero los trabajadores tienen expectativa y la gente que nos ve, la señora que nos ve dice, no, es que ya lo decía el profesor, subimos el 10% y estamos perdiendo plata, o sea, ¿qué va a pasar? Y ustedes desde la CUT que están haciendo ese parte del trabajo, ¿cómo han visto este modelo? ¿Para dónde va este modelo que los deja tranquilos, los deja con expectativas o finalmente también un poquito preocupado? Ay, cuéntenos. Tendría que ser rápidamente, qué pena, 2 minuticos, y le agrego una puntica a esa. Incluso hemos escuchado que desde la CUT hay sectores que están cuestionando la reforma tributaria por el tema de las pensiones. Eso. Claro. Sí, ese incremento del 10% de este año prácticamente desapareció Sí, se a evaporó. mitad de año. Sí. A partir de ahí, otra vez vuelve la pérdida del poder adquisitivo del salario. Como lo decía antes, es que es un problema del modelo. Nosotros tenemos que tener una productividad, tiene que haber protección a la producción nacional. Y para ello deben haber aranceles. Para ello debe, por ejemplo, en el sector lechero, ¿no es cierto? Nos están invadiendo con productos extranjeros de Nueva Zelanda, etcétera. En el sector de la manufactura, el cuero, ¿no es cierto? Es decir, la baja de los aranceles, los tratados de libre comercio,
Toda esta política lo que ha hecho es precisamente deteriorar la productividad nacional propiamente dicha. Entonces, frente a eso, indudablemente a la par con todos estos reclamos que los trabajadores tenemos, tiene que ir una política de reestructuración del modelo, de revisar los tratados de libre comercio. Pero Es no decir, se lanza usted con una cifra. Por decirlo, aquí el profe dice, tiene que estar en un 11 más unos 2 puntos de productividad, Dice que puede por estar el- en 12, exacto. En dos. Es que hay muchas cosas, la disparada del dólar, por tanto la depreciación del peso, las alzas en la gasolina, ¿no es cierto? Es decir, hay unos indicadores en el crecimiento que van hacia abajo. Claro. Indudablemente el Producto Interno Bruto en el año entrante ya está dicho de que va a ser muy inferior. Frente a eso, yo creo pues que los retos que tenemos son muy difíciles, pero está el parangón de que los trabajadores no son los que tienen que salir sacrificados en esto. Entonces debe ser unas políticas que en paralelo revisen este modelo y coloquen la producción nacional como primera bandera, y también de que a la par no se pierda el poder adquisitivo. Yo creo que si el poder adquisitivo medio se mantiene sí. en cuanto a su recuperación, debería ser, pues especulo yo, superior al 15%.